Buenos días, mi nombre es María Rosales, estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira, y a continuación les hablaré acerca de las diferencias que existen entre el contribuyente ordinario y el contribuyente especial con referencia a la ley del IVA. Antes de iniciar, debemos tener en cuenta qué es un contribuyente. Es aquella persona física o jurídica que debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria, es decir, es el deudor principal de la administración tributaria. Algunas características que debe tener el contribuyente son las siguientes. Primero, es el protagonista del hecho imponible, es decir, es el hecho puesto por la ley para configurar un tributo y cuya realización da origen a la obligación tributaria. También contribuye al sostenimiento de las cargas públicas, al igual que se puede manifestar de dos modalidades, el mismo contribuyente o un sustituto. Y por último, el contribuyente sabe su condición debido a que está determinado por la ley. También debemos tener en cuenta que en la ley del impuesto sobre la renta se establece que es contribuyente cualquier persona, ya sea natural o jurídica, para que califique como sujeto pasivo de una obligación, de la cual genera un resultado económico. En el caso de las personas naturales, tienen un rango de no sujeción delimitado por las 1.000 unidades tributarias de enriquecimiento neto y de 1.500 unidades tributarias de ingresos brutos obtenidos en el periodo fiscal de un año. Aquellas personas que superen dichos límites están obligadas a declarar renta y contribuir con el pago del impuesto. En el caso del impuesto al valor agregado, se incluyen tanto personas naturales como personas jurídicas, incluidos los consorcios quienes realizan actividades relativas a la prestación de servicios o a la venta de bienes muebles corporales. Dentro de la ley del IVA se distinguen tres tipos de contribuyentes que están sujetos al IVA. El primero son los contribuyentes formales, que son aquellos que gozan de la exoneración del tributo, como es el caso de las farmacias, que vende exclusivamente productos farmacéuticos que estén exentos de IVA. Luego están los contribuyentes ordinarios, de los cuales hablaremos más adelante, y por último están los contribuyentes ocasionales, que no son contribuyentes ordinarios ni contribuyentes formales, pero que realizan importaciones para el consumo propio. Cuando hablamos de hechos imponibles de la ley del IVA, nos referimos a la venta de bienes muebles o corporales, importación definitiva de bienes muebles, la venta o exportación de bienes muebles corporales, entre otras actividades. Es decir, una vez que el contribuyente realiza hechos imponibles, califica como contribuyente ordinario, siempre y cuando no sea de manera exclusiva relativa a las actividades que estén exentas o exoneradas. En la relación entre el contribuyente ordinario y sus clientes se da una situación muy interesante, debido a que cuando hablamos de contribuyentes de derecho, es aquella persona que conforme a la ley está obligada a cumplir los derechos materiales y formales del tributo, es decir, es el deudor del tributo que causa con cada venta o con la prestación de servicios. Y cuando hablamos de contribuyente de hecho, es el consumidor o cliente quien realmente soporta la carga económica del tributo, a pesar de no ser contribuyente ordinario. Y esto se debe a la traslación del impuesto del contribuyente ordinario a sus clientes, ya sea contribuyente formal u ocasionales o que no estén sujetos a la misma. Deben soportar la carga económica impositiva incorporada en el precio que pagan sin poderla trasladar a otros. Por otro lado, cuando nos referimos a los contribuyentes especiales, la Administración Tributaria creó un sistema de clasificación administrativo en el cual ciertos sujetos pasivos pueden ser calificados como sujetos pasivos especiales. Cabe resaltar que no por ser designado un contribuyente especial se cambia el estatus de contribuyente formal a contribuyente ordinario, ya que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Existen dos tributos en el país que solo aplican a contribuyentes especiales. Uno de ellos es el IGTF, que es el impuesto a grandes transacciones financieras, en la cual la alícuota para el pago de este impuesto es de 2%, se determina diariamente
y existe la obligación de pagar o el IGTF cuando ocurra el pago o cancelación de una deuda. Y está el impuesto a grandes patrimonios, que es un tributo anual que grava la totalidad del patrimonio neto, es decir, los activos financieros menos los pasivos, de las personas naturales o jurídicas. Por ser denominado especial por parte del CENIAT, esto afecta de gran manera a los contribuyentes, ya que el costo que deben asumir es cada vez más alto, y no solo en el tema que tiene que ver con lo administrativo, sino también a una mayor carga tributaria que deben asumir. Existen ciertas obligaciones tributarias que se deben cumplir, las cuales son: primero, que se deben realizar las declaraciones del impuesto atendiendo a un calendario que especifica el CENIAT para cada tipo de contribuyente. Estas declaraciones deben hacerse semanalmente. También los pagos son exigidos por determinados bancos, al igual que deben realizar todos los trámites tributarios, incluidos recursos, consultas, en las diversas oficinas que se les notifican a los contribuyentes. También pasan a ser agentes de retención y quedan excluidos del sistema de ajuste por inflación en la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta. También deben realizar anticipos de IVA y impuestos sobre la renta de manera semanal, y en algunos municipios, como es el caso del municipio de Caroní, pasan a ser agentes de retención del ISAE. En el caso de las personas naturales, se requiere superar las 7.500 unidades tributarias de ingresos brutos anuales, o, en su defecto, que en los últimos 6 meses se muestre en su declaración de IVA un importe de ventas superior a las 625 unidades tributarias, y en el caso de las personas jurídicas serían de 30.000 unidades tributarias y 2.500 unidades tributarias respectivamente. Muchas gracias.